estamos en este día, hermanos, amén. Y mucho que hablar, hermanos, mucho que hablar en este día, tocan de lo que está pasando. Algunos querían saber qué pasó con el programa, pues es que, hermanos, y estoy ando un poco dolorido, hermanos, estoy ando un poco dolorido aquí, pero nada fuera de este mundo, ok, algo es tolerante. Y luego pues me machuqué un dedo en el trabajo, un poquito de todo esta semana, hermano. Amén. Ahí andaba dolorido por unos días ahí de la mano. Me machuqué con una pipa en el trabajo y pues bueno, cosas pasan en la vida y pues ni modo, hermano, ¿va? Hay que echarle a seguir adelante. Pero bienvenidos a la nueva red de alabanza, hermanos, al programa Principios Conservadores, los que están ahí por la radio, hermanos, amén. Los que están sintonizándose en esta mañana. Les damos la bienvenida al programa, hermanos, y le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí, hermanos. No cabe duda, hermano, que lo que estamos viendo en el mundo entero, hermanos, son las señales que Cristo nos habló que iba a pasar en los últimos tiempos. Amén. Y hay que prepararnos, hermanos, lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, prepararnos, ¿ok? Yo sé que estamos en una situación un poco difícil, tanto en el mundo como dentro de la iglesia. Vemos a una iglesia apática, indiferente, hermanos. Nomás quieren entretenimiento, quieren pasatiempos, quieren ir a iglesias que les salen bonito nomás. Y ya nadie quiere la verdad, en realidad. La verdad como es, ya nadie la quiere. Y debido a esto estamos viendo, hermanos, algo terrible pasar en nuestra nación, Estados Unidos de América del Norte, en la iglesia, hermanos, y pues no se diga al nivel del mundo entero. Con esto de las guerras que estamos viendo allá, hermanos, que aún no nos hemos librado de una tercera guerra mundial. Estas cosas fueron profetizadas, hermanos, y fueron dichas a nosotros desde hace mucho tiempo atrás. Y no es lo mismo escucharlas, hermanos, no es lo mismo saber de ellas a vivirla. Porque se lee fácil guerras y rumores de guerras. Pero al realizarse, hermanos, cuando vemos la cruda realidad de lo que son las guerras, lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, ahorita, hermanos, vemos algo terrible, hermanos. Vemos un desinterés en los cristianos, en las cosas de Dios, en lo espiritual más bien. Vemos un desinterés en el pueblo hispano en formarse bien, apropiadamente. Cualquier mentira que les avienta CNN se la creen, ABC, MSNBC, porque quien controla los medios de comunicación controla en la forma que la gente piensa, el modo de pensar de la gente. Eso es algo bien lógico. Un pueblo mal informado es un pueblo que en realidad nomás anda opinando cosas sobre opiniones que ni ellos mismos entienden ni comprenden, pero sí son buenos para andar divulgando esas opiniones basadas en información falsa, hermanos. Estamos en la recta final y pues les pido disculpas, no pude estar aquí la semana pasada, hermanos, pero los que están aquí ahorita en la radio, los que están en Facebook Live, Dios les bendiga. Amén. A rato se conectan algunos más. Yo creo que algunos piensan que se canceló el programa. Pues que yo sepa, este programa no pienso cancelarlo, hermano, ni ahorita, ni mañana, ni hasta que Cristo venga, yo creo, o me vaya yo. Menos el de la voz de Berea, menos la hora veriana. Esos programas van a seguir. Y el mensaje que predico acá de Templo Berea, hermanos. Esos van a seguir hasta que Dios nos dé este medio de ministrarle a la gente. Sea un poco, sea mucho, no le hace, hermano. El caso es que lo importante es ministrarle a la gente. Y no podemos escapar, hermanos, la realidad de lo que está pasando en este mundo en estos momentos, hermano. Estamos viendo las atrocidades que está haciendo y los crímenes de guerra que está haciendo Vladimir Putin, matando gente inocente, hermano. Esto ya no es una guerra contra Ucrania, esto es una guerra contra la humanidad. Ya cuando Vladimir Putin y sus comandantes lo registran en la radio y están matando gente inocente, nada más el viernes pasado lanzaron una bomba, hermanos, a una estación de tren donde estaba la gente tomando su viaje para salir del peligro de la guerra. Y los comandantes de Vladimir Putin, hermano, están matando gente inocente. Esto ya es un crimen, una guerra contra la humanidad. Y lo más patético de esto y lo más triste es que nuestro presidente es bien débil, bien cobarde, y no está haciendo mucho al respecto. Porque sigue él con el miedo encima a Vladimir Putin. Y es precisamente lo que Vladimir Putin le gusta, que le tengan miedo. Y como nación, no hemos hecho el trabajo que debemos, hermano, para deterrar a este hombre endemoniado, Vladimir Putin.
Quiero hablar en esta mañana, hermano, de muchas cosas que tengo que hablar en este día, pasando la política aquí en Estados Unidos. Lo que va formulando, hermano, lo que va fomentando el futuro de esta nación, preparando esta nación para el futuro, hermanos, de lo que viene, son las pólizas que se pasan aquí domésticamente y en el extranjero. Nuestras pólizas con otros países. Eso es bien crucial y bien importante, hermanos, y eso lo dictamos nosotros cuando votamos por senadores y representantes y presidente, hermano. Por eso debemos preservar las elecciones para que sean íntegras. Que un solo voto por una sola persona que es ciudadano. Nada de andar ahí contando votos que no existen, dejando a gente que no tiene estatus legal aquí para votar. Nada de eso, hermanos. Tenemos que permanecer una nación libre, pero por medio de guardar nuestra Constitución, tal como la diseñaron nuestros padres fundadores. Por eso, ahorita le voy a hablar un poco de la jueza esta nueva que eligió Joe Biden para la Corte Suprema, ya que nomás el presidente puede elegir a los jueces y a las juezas para la Corte Suprema y nadie más. Esta nación, hermanos, está en grande peligro. Esta nación estamos al borde de perder nuestra libertad, lo estamos viendo diariamente en las redes sociales, en las noticias, en los medios de comunicación, que quieren callar a la gente conservadora, a la gente que cree en Dios, la gente que tiene principios bíblicos, morales bíblicas, nos quieren callar, hermano. Nos quieren eliminar totalmente. Y esto tenemos que pararlo nosotros, hermanos, ¿ok? Tenemos que poner nuestra parte nosotros para defender nuestros derechos cristianos en una nación cristiana, hermano. No queda de otra, hermano. Tenemos que defender nuestros derechos de libre expresión, nuestra libertad en esta nación. Hay algunos que piensan, es que ¿para qué? Lo que está escrito, y ¿para qué hacemos algo? Ya Dios tiene asignado todo lo que va a pasar. Es cierto. Lo que ya está escrito, está escrito. Pero también lea usted que dice aquí que tenemos que contender por la fe. Eso también está escrito. Quiere decir que tenemos que defender nuestros derechos. Contender por la fe es pelear, estar en rebeldía en contra de aquello que está contra la fe. Así es de que también está escrito, hermanos, nosotros que honremos a Dios, que le demos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. En esta nación tenemos un privilegio nosotros que llamamos las elecciones libres, de nosotros escoger quién nos va a dirigir en la nación. Pablo no tenía ese privilegio, hermanos. Los apóstoles no tuvieron ese privilegio porque ellos vivieron en un tiempo donde Roma dominaba. Y Roma era una mezcla de democracia con dictaduras. Los césares mandaban y dictaban lo que ellos querían que pasara. A veces en contra de la voluntad de la gente. Así es de que era un tipo de democracia, pero no como la que hoy tenemos. Y hay gente que me ha comentado a mí, hermanos, y me ha dicho, es que lo que está escrito, hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo que la Biblia dice. Contender por la fe. ¿Qué es contender por la fe? Pelear contra aquello que es injusto. Aquellas injusticias que vienen contra la iglesia, contra los pastores, los cristianos, en los colegios, en las escuelas públicas, hermanos, en los programas de televisión y de la radio. Que se está levantando una generación intolerante de democráticos y liberales que no dejan que los cristianos, los pastores, los hijos de Dios expresemos la libertad o el evangelio como tenemos que predicarlo. Ellos quieren que nosotros aceptemos por fuerza que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres y no digamos nada, que nos quedemos callados totalmente, hermanos. Que no nos opongamos. Y es precisamente lo que es contender por la fe. Porque el hecho de que Cristo nos dijo que somos la sal de la tierra, hermanos, lo dijo con un propósito. En cuanto a predicar el evangelio y preservar las morales bíblicas, preservar los mandamientos de Dios, preservar la familia como Dios la diseñó. Ese es el propósito. Porque nosotros somos sal en la tierra. Porque si no damos el ejemplo nosotros y no levantamos el estandarte nosotros, hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a levantar el estandarte? ¿Quién cree usted que lo va a hacer? ¿Los hijos del diablo? ¿Los hijos de este siglo? ¿Los que no son creyentes? ¿Los que no tienen morales bíblicas? ¿Usted cree que ellos son los que van a intervenir a favor de lo que es bueno? Nosotros, los hijos de Dios, somos la sal de la tierra. Nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, hermanos,
En Mateo 24:1. Y saliendo Jesús del templo, respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose él, Jesucristo, en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida. Note lo que dice, tu venida. Y otra pregunta ahí, son dos preguntas. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y del fin del mundo, del fin del siglo, hermanos. Y respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas son principio de dolores. Y es lo que estamos viendo ahorita, hermano. Estamos viendo el principio de dolores en el mundo entero. El mundo está en caos, hermano. Mientras que la iglesia sigue entretenida, más conciertos, más banderas, más dramas, más música. La iglesia, todo lo que quieres ahora, hermano, ir a la iglesia, quieren ir los hermanos a la iglesia, ir a cantar nomás por 3 horas, que los entretengan ahí con un show de banderas, con un show de luces, humo, cañones de humo, y ya salen bien contentos todos, bien satisfechos. Ahora sí, vámonos para la casa todos bien contentos. Vámonos a comer y luego para la casa bien contentos. Esta es la razón, hermanos, que la iglesia está en peligro. Esta es la razón que esta nación, Estados Unidos, América del Norte, ha decaído tanto, porque no hay quien alumbre, no hay sal de la tierra, no hay quien preserve las morales de Dios, porque la iglesia moderna está muy acobardada, hermanos, y tiene miedo predicar la verdad, porque no quieren ofender a nadie. Ellos tienen miedo de ofender a la gente, que la gente se enoje. Tenemos que predicarles que Cristo viene, hermanos, que el fin se acerca, que esto que estamos viendo son nomás el principio de lo que viene, hermano. Entienda bien lo que dice la Escritura. Cuando Cristo dijo que estos son, y todas estas cosas son principios de dolores. Esto es nada más, hermanos, el comienzo de lo terrible que viene este mundo. Entonces debemos prepararnos, hermanos, para la venida de Cristo. Ya se está formando, hermano, en el mundo entero un consenso para aceptar que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, y el que se oponga, ahora resulta que lo están castigando, persiguiendo, quitando de las redes sociales, quitando de la tele, no les importa nuestra opinión. Eso es parte de la apostasía de estos tiempos finales, hermano, y debemos prepararnos. Segunda parte que yo le quiero leer en esta mañana, hermanos, antes de seguir en el programa de hoy, es lo que es perteniente a la iglesia del Señor. Una iglesia apostatada, hermano, una iglesia desinteresada en lo espiritual, a una iglesia que no le importa sana doctrina, nomás les importa el pasatiempo, entretenerse, y esto es lo que ha llevado a nuestra nación a una decadencia moral y espiritual terrible, como la que nunca hemos visto, hermano. Y esto aún porque la iglesia no tiene impacto en el mundo, la iglesia ya no impacta al mundo, la iglesia no tiene influencia sobre el mundo, porque los cristianos de hoy en día modernos viven igual que el mundo, hacen las mismas cosas, practican lo mismo y se llaman hijos de Dios. Y no es lo mismo llamarse hijo de Dios a ser hijo de Dios. No es lo mismo llamarse cristiano o a vivir como cristiano, porque siguen invitando a uno, nos invitan a las fiestas o los cristianos y tienen pura música mundana, hablan puras tonterías, hermanos. ¿Qué tienen de cristiano esas fiestas? La iglesia está en apostasía, hermanos. La iglesia se ha apostatado. Y la iglesia ha bajado la guardia, hermano. La iglesia se ha apostatado. Por eso es que la iglesia en este mundo, este país, Estados Unidos de América del Norte, que fue fundado en principios bíblicos, fue fundado en principios de Dios, la vemos decayéndose, hermano, en una decadencia terrible moral y espiritual. Usted tiene a cristianos leyendo horóscopos, a cristianos leyendo zodiacos, practicando yoga, hermanos, haciendo trascendencias mentales, predicando filosofía de la mente, ciencia de la mente. Así tiene usted la iglesia moderna. Ayer escuchaba yo déjame le leo la otra parte. Esto habla de del segundo aviso a la iglesia, hermano, al mundo. Primero era el aviso general de las profecías que vendrían al mundo entero, de las guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pestilencias, plagas y todas estas cosas, que dice el Señor que estos son los principios de dolores. O sea, estamos en el principio de lo que viene al mundo, hermano. Entienda eso.
Tenemos que prepararnos para la venida de Cristo, para irnos con Él, para nuestro encuentro con Jesucristo. Pero la otra fase de la escatología, que mucha gente no considera escatología porque piensan que es nomás algo diferente, profecía. Pues déjenme, le digo lo que vamos a estar leyendo aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Habla precisamente de escatología, de los últimos tiempos. Dice aquí el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 2, versículo 1. Empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él. Se refiere al arrebatamiento aquí, hermanos. Note lo que va a pasar antes del arrebatamiento. Note claramente lo que va a pasar antes del arrebatamiento. Que no os mováis fácilmente de nuestra manera de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como el día de Cristo estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera. Note lo que dice aquí claramente. Quiero que me escuche bien. Se lo voy a leer del 3. El 3 se lo voy a leer 2 veces para que lo entienda bien. Vamos con la primera vez. No os engañe nadie en ninguna manera. Porque no vendrá. No vendrá aquí en Cristo, hermano. El arrebatamiento. No vendrá sin que venga antes la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo aquello que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose parecer de Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le impide, porque a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, el espíritu del anticristo, hermano. Solamente espera hasta que sea quitado en medio el que ahora le impide. ¿Quién es el que le impide, hermano, que el anticristo se manifieste y empiece a controlar las 10 naciones y sus aliados? Y entonces será manifestado aquel inicuo, el anticristo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí habla de 2 eventos, hermano, el arrebatamiento y la segunda venida. ¿Qué es la diferencia del arrebatamiento, hermanos, y la segunda venida? ¿Qué es la diferencia? El arrebatamiento contiene una resurrección, o el arrebatamiento es una resurrección. Quiere decir que el arrebatamiento, como nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, ahí nos dice claramente el apóstol Pablo, hermano, que el arrebatamiento es cuando los muertos en Cristo sean resucitados y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra aire en griego es la palabra aer, que significa una altura de 6,000 a 7,000 pies. En el arrebatamiento, Jesucristo no pisa tierra. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento? Que una contiene el arrebatamiento y la resurrección y el otra no. Y aquí Pablo habla, hermanos, que antes que se manifieste el anticristo, la iglesia iba a pasar por una apostasía. Sí va a haber una apostasía. Apostasía no es hinduismo, catolicismo, Islam. Eso no es apostasía, hermanos. Eso no es apostasía. El Espíritu Santo habla claramente y nos dice que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, se iba a apostatar en los últimos tiempos. O sea, la verdadera iglesia de Cristo se iba a apartar de la fe, se iba a apartar de la sana doctrina de la verdad. Y es precisamente lo que estamos viendo en la iglesia moderna. Una iglesia que solamente predica promesas, solamente predica las bendiciones de Dios, solamente predica pensamientos positivos, solamente quieren hablar frases positivas, no quieren hablar de pecado, no quieren hablar contra el pecado, no quieren hablar del arrepentimiento, no quieren hablar de que Cristo viene, no quieren alertarle a la iglesia que se arrepientan de su pecado. Al contrario, la iglesia se ha apostatado en doctrina, se ha apostatado en morales. Es por eso que usted tiene iglesias que aceptan homosexuales, aceptan lesbianas, aún los casan. Hay miembros de grupos famosos como que van por todo el mundo cantando, hermanos,
que tienen homosexuales y lesbianas. Se están levantando instituciones cristianas, entre paréntesis, que están ordenando hombres y mujeres lesbianas y homosexuales como ministros del Evangelio. Ellos no son ministros del Evangelio, hermano. Una persona que practica el homosexualismo, lesbianismo, inmoralidades, no puede ser una iglesia cristiana y no puede ser una iglesia evangélica, una iglesia de Dios. Pero aquí nos está hablando la palabra de Dios, hermano, de esta terrible apostasía que vendría, que se iba a apostatar la iglesia. No el mundano, no el incrédulo, no el paganismo. El paganismo nunca ha sido cristiano, hermanos. Amén. La iglesia católica nunca ha sido cristiana. La iglesia católica el día de hoy sigue practicando las ceremonias babilónicas que practicaban en Roma, que practicaban en Babilonia. El adorar el sol, inclinársele a ídolos, a imágenes, eso lo sigue haciendo la iglesia católica. Ellos le llaman el Santísimo a un objeto ahí que parece el sol. Y está en todas las iglesias católicas y se le inclinan a ese objeto porque ellos le dicen a la gente que es Cristo. ¿Cómo creen ellos que un emblema que simboliza el sol, que tiene sus rayos del sol, que adoraban los romanos, adoraban los babilónicos, cómo creen ellos que va a ser Jesucristo? ¿En qué tontería, en qué mente cabe tal tontería? Por eso le digo, la apostasía aquí que se refiere Pablo, hermano, es la apostasía de la iglesia de Jesucristo. Y ahorita estamos en los principios de dolores y simultáneamente estamos en la apostasía de la iglesia. Amén. Es lo que estamos viendo. Por eso se siente el ambiente que se siente en las iglesias muertas. Solamente quieren cantar 2, 3 horas. Que les están hablando bonito nomás. Porque si usted les habla de la venida de Cristo, de vivir en santidad, de apartarse del mundo, de dejar las cosas que a Dios no agrada, si usted le habla eso a la iglesia moderna, a usted lo tienen y a mí me tienen como un loco, que estamos desjuiciados, somos legalistas, somos gente ya de mente nosotros, somos gente antigua. Pero quiero en esta mañana, hermanos, decirle cómo ha llegado la nación a lo que hemos llegado. ¿Por qué se está perdiendo el respeto a la vida? ¿Por qué se está perdiendo la moral en nuestra nación? ¿Por qué vemos tanta inmoralidad? ¿Por qué vemos una juventud ciega, rebelde, adentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿No cree usted que hay mucha diferencia entre la juventud de la iglesia y los que andan afuera, hermano? No crea usted que hay mucha diferencia. Son igual de mundanos. Quizás no practican la mundanalidad al mismo nivel que aquellos, ¿verdad? Pero ¿por qué hemos llegado aquí, hermanos? Esta nación, hermano, fue fundada en principios bíblicos. Esta constitución que tenemos fue escrita por hombres que temían a Dios. Usted lee la historia de esta nación y usted escucha donde Abraham Lincoln, George Washington, los líderes de esta nación invocaban a Dios, oraban a Dios. Había oraciones nacionales en esos tiempos. Los primeros censos que hicieron en Estados Unidos, hermanos, decían, ¿tiene usted una Biblia o no? Y si usted no tenía Biblia, se la mandaba al gobierno, hermanos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo o no me entiende lo que le estoy diciendo? Dios bendiga a nuestra hermana Hortensia González, Rogelio Baeza, hermano José Velázquez. Bendiciones a todos ustedes, hermanos. Hermanos, estamos ya en la recta final, por favor, hermano. Entendamos que ya no hay tiempo de estar perdiendo, hermanos. Vaya usted y busque una iglesia que predique en sana doctrina, hermanos. Busque una iglesia que lo estén preparando para el arrebatamiento o para el día o para la eternidad, hermanos. Porque yo no entiendo cómo es que hay una iglesia moderna que quiere predicar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, pero no quieren predicar el compromiso con Dios. No quieren, hermano. Y no importa cómo usted crea, usted quiera creerlo o no quiera creerlo usted, hermano. Hermanas. Todas las promesas de Dios en la palabra de Dios son condicionales, son exclusivas para aquellos que de verdad son hijos, hijas de Dios que han nacido de nuevo, hermano. No se dejen engañar.
Porque la gente va a las iglesias que les hablan bonito, les profetizan cosas bonitas, les hablan de pura sanidad, puras cosas bonitas. Es lo que quieren escuchar ellos, puras cosas que ellos llaman positivas. Pero no tratan con el pecado de la gente, no tratan con la maldad que hay en la gente, porque ellos siguen de mundanos, ellos siguen viviendo juntos sin casarse, son homosexuales, lesbianas, andan en los bailes, escuchan, miran películas con maldiciones, miran películas que blasfeman a Dios. Pero ellos quieren promesas de Dios, quieren ir a iglesias que les hablan puras promesas, puras cosas bonitas, que hagan sentirse bien a ellos, a sus hijos, que la familia se sienta bien. Pero la pregunta es, ¿los están preparando para el día que usted muera o la trompeta suene, se vaya con Dios? Porque no podemos predicar un evangelio de promesas sin predicar las condiciones, hermanos. ¿Quién le dijo a usted eso? Yo le he probado bíblicamente en mis estudios, hermanos, en mis predicaciones. Yo les he predicado a ustedes y les he enseñado, hermanos, que las promesas de Dios son condicionales. No podemos tener vida eterna si vivimos igual que el mundo, si andamos en pecado, practicando el pecado, haciendo las cosas que a Dios no agradan y esperar tener vida eterna, amigo o amiga, hermanos, hermanas, y eso es lo que es apostasía. Que Cristo dijo que la iglesia se iba a apostatar en los últimos tiempos. Y porque la iglesia se ha apostatado y no tiene principios la iglesia, porque la iglesia moderna nomás que cree en amar y hablar promesas, pero no hablan contra el pecado. Es por eso la razón que se está metiendo el pecado en las iglesias y están ordenando homosexuales, lesbianas en las iglesias, adúlteros y fornicarios en el culto, en el ministerio de alabanza, homosexuales y lesbianas dirigiendo a la iglesia, hermanos, pastores y pastoras lesbianas y homosexuales dirigiendo iglesias, hermanos. ¿Y me está diciendo usted que eso no es apostasía, hermanos? Déjenme le doy nomás unos cuantos ejemplos. Porque tengo algunas cosas que hablar de lo político, hermano, que es bien importante, como esta jueza, Jackson, que acaban de asignar a la Corte Suprema. Lo que está haciendo Walt Disney, hermano. Quiero tocar un poco con eso con los papaces, abuelos. Le voy a decir una cosa y se lo digo con todo mi corazón, se lo digo como un siervo de Dios y se lo digo como alguien que de veras ama a su familia. No alguien que dice que ama a su familia, alguien que de veras ama a su familia. En verdad. Es mejor que le quite toda la basura de Walt Disney, de Disney a sus hijos y enséñeles mejor cosas de las películas, cartoons cristianas. O es más, usted mismo léale la Biblia y enseñe la palabra de Dios. Porque, hermanos, Satanás ha soltado una guerra atroz, poderosa, contra los niños, contra nuestros nietos, contra nuestros niños pequeños, para robarles su inocencia, hermanos. Usted sabe lo que acaba de decir. Ahorita le hablo de eso. Déjenme le explico un poco, hermanos. Los tres ejemplos que le quiero dar. Quiero hablar de lo que pasó allá en Florida con Ron DeSantis. ¿Ok? Lo que va a pasar ahora que se cancele el artículo 42 en las fronteras. ¿Ok? Y le quiero hablar, hermanos, y decirle mayormente que Cristo viene pronto, que tenemos que prepararnos ya, hermanos. La iglesia debe de dejar la apostasía a un lado, debe de dejarse del entretenimiento moderno la iglesia, hermano. Lo siento, hermano, y me da tristeza. Yo conozco muchos pastores de Odessa, unos que se llaman pastores, unos que yo sé que Dios nos los llamó, unas que se llaman pastoras, que yo sé que Dios nos las llamó. Pero ellos se metieron en el llamado porque se llevaron un grupo de gente de una iglesia, abrieron una iglesia y creen que ya tienen llamado, hermano. Empiecen de cero, hermanos. Si Dios te llamó, empiece de cero. No se ande llevando 80 personas, 40 personas de una iglesia a abrir otra iglesia. Empiece con cero, no le hace que se burle la gente de usted. Que no tienes miembros, que tienes muy poquito miembros. ¿Qué importa? Mientras que usted tenga la verdad y predica la verdad, eso preocúpese. Porque el día que yo dé cuentas a Jesucristo, a mi Salvador, Él no me va a decir cuántos miembros tenías. Él me va a preguntar qué evangelio predicaba, qué prediqué, qué mensaje le hablé a la gente. Es lo que Él me va a juzgar, basándonos en eso, en la verdad. No cuántos programas de niños tenía, no cuántos diplomas obtuve, ni cuántos anillos del NFL tuve yo, Super Bowls, cuántos campeonatos, cuántos trofeos tienes en tu casa, hijo, de lo que has logrado en la vida. No, hermanos, en aquel día el Señor nos va a llamar a cuentas y se van a abrir el libro de la vida y si nuestro nombre no está ahí, nos vamos a perder eternamente. Por eso le digo, déjese de cuentos, déjese andar buscando iglesias que hablan bonito, que nomás le hablan de promesas sin compromiso.
¿Por qué le digo, por qué le dice el pastor Pando en esta mañana? Ahorita hablo de lo político, déme tiempo. Pero creo que lo espiritual es más importante, porque en este programa hablamos política impactando a la iglesia, afectando a la iglesia, pero en este programa no nos desviamos de la palabra de Dios. Lo que es bíblico y no nos vamos a desviar. Déjeme, le doy 3 ejemplos, por lo menos, para que usted entienda que las promesas de Dios son para sus hijos, para los que han nacido nuevo, para los que andan en verdad, no nada más para cualquiera. Las promesas de Dios no son dadas nomás al mundo por ahí está para el que quiera. Son condicionales. Promesa número 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa. Que Dios amó al mundo. ¿Cuál es la condición? Dios amó al mundo, es la promesa. Que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es la promesa. ¿Cuál es el compromiso? Al que crea. La palabra ahí, al que crea, hermano, palabra griega, pisteo. Esa palabra griega quiere decir estar encomendado a algo o a alguien. Entonces, no nomás de decir, yo creo que hay Dios por allá, que Cristo por allá existe. No, es de estar entregado al Señor. Si usted dice que cree en Jesucristo, pero usted no le sirve a Dios en obediencia, usted no es creyente. Usted no es hijo de Dios. Si usted dice que es hijo de Dios, pero no obedece su palabra, no anda en santidad, no anda en obediencia a la palabra de Dios, usted se puede llamar hijo de Dios todo lo que quiera, pero no lo es. Porque el creer en Jesucristo es rendirse a Él, servirle a Él. Le voy a leer brevemente la condición de la promesa de Juan 3:16. ¿Ok? Se lo voy a leer. Aquí va. Yo le dije que le iba a dar unos ejemplos de que las promesas de Dios son condicionales. La salvación es gratis, pero condicional. Tiene que creer en Jesucristo, tiene que aceptarle, tiene que nacer de nuevo, si no, no puede tener la vida eterna. Tan sencillo así. Juan 3:16, aquí está la promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, así es de que es para todos, pero aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra cree ahí, pisteo, hermano, la palabra estar encomendado. O sea, todo aquel que a él se encomienda, se entrega a Cristo, tendrá vida eterna. ¿Cuál es la condición que yo le digo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahí está otra promesa. Mas para que el mundo sea salvo por él. Ahí está. 3:16, 3:17 son versículos de la promesa. La condición, tenemos que creer. No creer como usted piensa. Creo en Dios, sino que si usted dice que cree en Jesucristo, usted va a andar en obediencia a Jesucristo. Si no, usted no cree en Jesucristo. Usted dice que cree. Aquí está la condición. El que en él cree no es condenado. Mas el que no cree ya es condenado. Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está la segunda condición. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces no podemos predicar nomás que de tal manera amó Dios al mundo que Dios nos ama, porque es lo que le dice la iglesia moderna a usted. Es que, hermano, no debemos juzgar, hermano, no debemos criticar, hermano, debemos ser positivos, no debemos hacer nada así. Debemos nomás amar como Cristo ordenó. Claro que sí, Cristo nos ordenó amarnos unos a los otros. Y amar a su prójimo es hablarle la verdad. Amar a aquel católico que adora imágenes, ídolos y va rumbo al infierno por su tradición diabólica que adoptaron de Roma, eso es amarle a ellos, con amor decirle, amigo católico, tienes que dejar las imágenes, tienes que dejar de adorar al Papa, a Guadalupe y a las imágenes, porque eso, amigo, te va a llevar a una condenación eterna. Tenemos que amarlos bastante para decirles la verdad, hermanos. Y aquí nos habla la palabra de Dios del amor de Dios, que Dios amó al mundo, pero no es todo lo que dice, ¿verdad? Dice que hay una condenación si usted no acepta a Cristo.
que esta es su condenación, que usted se va a ir al infierno si no acepta a Cristo. No dice que va a ser condenado, dice, mire lo que dice, el que no cree, perdón, el que en él cree no es condenado. Mas el que no cree, no dice que va a ser condenado, dice ya es condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo unigénito, Hijo de Dios. ¿Se fija? Por eso le digo, hermano, las promesas de Dios son condicionales. No esté jugando con Dios, no esté jugando con su palabra, no esté buscando una iglesia porque tienen bonitas banderas allí. Ahora para el día de resurrección, ya todo el mundo tiene su show de bandera. Ya la gente, la juventud de hoy en día cristiana, hermanos, quieren puro concierto, puro ruido, puros cañones de humo, puras discotecas, porque si no, no están contentos, hermanos. Es que modernízate, hermano. No, no es nada de modernizar, de estar moderno o no estar moderno, hermano. Es de predicar la verdad. De predicar a la iglesia la verdad. Yo le di el testimonio de Gabriel Swagger, que fue a predicar en una iglesia que había como 300 jóvenes. Y tenían ese espectáculo de discotecas y de humo y todo ese asunto, escándalo. Y él cayó bajo la convicción y le dijo al pastor de jóvenes, tú tienes que decirle a esta gente que se arrepienta, que se entreguen a Cristo de verdad, que se aparten de todas estas cosas. Brinque, brinque, salte como ellos, muy libres. Mucha libertad, muy libres ellos según ellos. Porque es lo que ponen, yo miro en Facebook cada rato, hermano. Una iglesia tremenda, poderosa, están brinque en las sillas y en las bancas y dar vuelta. Para ellos para ellos es una iglesia victoriosa esa. Para ellos es un gran mover del Espíritu Santo, hermano. Y ahí lo ponen. El poder de Dios. Y ahí están brinque, salte como locos, con cachuchas, con aretes. Y para ellos fue un gran mover de Dios. Porque no entienden la verdadera presencia de Dios. Si la verdadera presencia de Dios estuviera en esos movimientos, hermano, hubiera reverencia a Dios. Hubiera un servicio de reverencia a Dios. Porque Dios busca a tales que le adoren en espíritu y en verdad. No en trucos, ni artimañas, ni en banderas, ni en cañones de humo, ni discotecas. Porque es lo que quiere la juventud moderna. Y le dice, el siguiente día le dijo Gabriel Swagger al pastor, predícale a esta juventud que se arrepienta. Estaban oyendo por una música rapera ruidosa, mano, en una iglesia. Y Gabriel Swagger los reprendió, los exhortó. Cuando se exhortaron a esos jóvenes, escúchame muy bien, eran como 300 jóvenes. Cuando se les predicó de arrepentimiento, que se apartaran del pecado de esas cosas que no agradaban a Dios que estaban haciendo, cuenta el testimonio de Gabriel Swagger que la mayoría quedó casi vacía la iglesita esa donde estaban teniendo ese concierto. Y se fueron. Porque tenemos una generación que no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo, no anda en obediencia a Dios, no sirven a Dios, pero se quieren llamar hijos de Dios. Y reclaman promesas, reclaman todo lo de Dios. Pero Dios quiere gente que le honre con su forma de vivir, que le honre con su forma de adorar, de vestir, en todos los aspectos. Porque ahora nos critican de legalistas, de religiosos, porque hablamos de vestir en santidad, vestir santos, portarnos como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios. Aquí en Odessa, una iglesia tuvo un concierto de jóvenes. Y me recuerdo, porque parece que fue ayer, pero yo me recuerdo mucho la imagen que se quedó en mi mente, hermanos. Una iglesia aquí en Odessa que hizo todo lo posible, hasta están haciendo lo posible para que lleguen jóvenes a la iglesia, crezca la iglesia a como dé lugar. No importa cómo crezca, nada más que crezca. Y llega este rapero, hermanos, y tenían atrás del escenario una pantalla gigantesca del retrato del rapero, con una cachucha, con aretes, el rapero ahí con la cachucha al revés. Y ahí lo tenían cantando ese día a ese rapero. Y la juventud brinca en las bancas, brinca en el piso, haciéndolo todo tipo de símbolos, sino el pelo para acá, para allá, y un lucerío tremendo. Y a eso le llamaron la gloria de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos profetiza, y acabamos de leer aquí en la palabra de Dios, donde dice que antes del arrebatamiento, la iglesia se iba a apostatar, y lo que estamos viendo es apostasía, hermanos. Porque la iglesia no quiere ponerse las pilas, fajarse los pantalones y predicar la palabra como tiene que ser, hermanos. No quieren ofender a nadie. Tienen miedo a ofender a la gente. Tienen miedo que se vaya la gente.
Tienen miedo quedarse con pocos miembros. ¿Y a qué le tiene miedo usted? ¿A quién le tiene miedo? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién le tiene más reverencia? ¿A Dios o a los hombres? Por eso le digo, hermano, estamos en principios de dolores y la iglesia está apostatada. Por eso le leí las dos partes. Mateo 24, segunda de Tesalonicenses 4. Por eso le leí las dos partes. Las dos perspectivas. El principio de dolores, como los tiempos de Noé, a nadie le importa a Dios. Y tenemos el otro lado de la escatología, una iglesia apostatada. Hermanos, quiero hablar un poco de algunas cosas que están pasando en Disney. Porque usted no va a escuchar esto en Univisión, en Telemundo. Usted no va a escuchar esto en las estaciones cristianas que hay aquí en el área de Odessa, porque ellos están muy inclinados a no ofender a nadie. Hablar bonito, hablar positivo, no hay que ofender a la gente. Pobrecita la gente. Son un montón de cobardes. Una bola grande llena de pura gente cobarde que no quieren levantar el estandarte. Porque ellos no quieren ser negativos, como dicen ellos. Quieren ser positivos. Estamos viendo una generación, hermano, pero totalmente oprimida en la iglesia y fuera de la iglesia. No crea que nomás fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Una juventud que nomás quiere estar cantando música ruidosa, pura música rapera, puro heavy metal. Y ahí están. Y los papás siguiéndolos, ¿por qué? Porque yo quiero estar donde mi hijo esté. Yo quiero que mi hijo se sienta bien. El evangelio hoy en día es: haz todo lo que haga sentir bien a tus hijos. Es el evangelio que le predican a los padres ahora. Ten más actividades en la iglesia para los niños. Y no estamos en contra de las actividades, no malentienda, ¿ok? Pero nos estamos volviendo una iglesia de puras actividades sociales, y no le estamos poniendo principios bíblicos a los hijos, a los nietos. Y el mundo se los está ganando. Por eso vemos esta juventud en la iglesia moderna que no tiene nada de espiritual, hermanos. Nada de espiritual. Ellos nomás quieren entretenimientos, banderas, discotecas. Y eso es lo grande de ellos ahora. Y la palabra, hay poquito nomás, hermano, no ofenda tanto, nada, bro, no le pegue tan duro. No, hermano, es que hay que meterles el evangelio poco a poco, no, señor. Cuando yo estaba niño en la iglesia, hermano, nos daban escuela bíblica, estudio bíblica desde que éramos niños. Desde que éramos niños. Y estamos en una nación, hermanos, que pronto va de mal en peor. Pastor Pando, ¿me puede decir algo bueno, algo positivo? Como dicen ellos. No puede haber nada más poderoso, nada más verdadero. No puede haber algo que edifique más que la palabra de Dios predicada, hermanos, como se nos fue escrita. No puede haber poder más grande en un cristiano, en un hijo de Dios, en un joven, que conozcan la palabra y que la conozcan bien. Que entiendan lo que dice la palabra de Dios. No puede haber nada mejor que eso, que le demos a la juventud. Porque nos damos cuenta que los conciertos, los pasatiempos, los shows de bandera, los dramas, el cantar 2 o 3 horas nomás todos los días en la iglesia, nos estamos dando cuenta que está creando una juventud de cristianos que no conocen sana doctrina, no conocen doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia está apostatada. Y porque la iglesia está apostatada, hermanos, no es nada de impactante en el mundo. No impacta al mundo para nada. Me apagaron el aire aquí, hermano, me tienen aquí ardiendo la gente. Aquí está apagado el aire aquí en la cabina. Ahorita una chanta lo levanto y lo prendo, hermanos. Papaces y mamaces, por favor, escúcheme bien. Es preferible que no nomás le quite todo lo de Disney a sus hijos. Usted, padre y madre, tiene que monitorear qué están viendo sus hijos en la tele, en todos sus programas, en los juegos esos que están jugando en los teléfonos, que va uno a las casas de los papás, va a las casas de los hermanos, y allá los niños cada quien en su cuarto, con sus audífonos, con un ruidazo que dan con los jueguitos. Todos esos juegos, todos esos trucos del enemigo, todos los shows que están saliendo de Hollywood, que sus hijos miran en el día,
o en el internet, porque ya tienen hasta los programas en el internet o en YouTube. Yo lo digo, hermano, yo miro a nuestras nietas cuando vamos para sus casas, prendidas en esos shows nuevos que están ahí en el YouTube. Novelas para los niños, para los jóvenes, prendidotas en ese asunto. Nada más que el mensaje detrás de esos cartoons, el mensaje detrás de esas películas, mensaje detrás de Hollywood es un mensaje de echar afuera a Dios, de ignorar la palabra de Dios, de promover el homosexualismo, el lesbianismo y todas aquellas cosas que a Dios no agradan. De querer forzar a nuestros niños, a nuestros hijos, que acepten que hay un tercer género. De meterles en su mente inocentes. Y déjenme leer una cosa, porque el mundo secular no cree en esto. Y muchos creyentes no creen en esto. Pero los niños hoy en día, aún de los cristianos, están siendo influenciados por demonios detrás de las novelas, de las películas, de los shows de niños, de los juegos en la tele que juegan en el teléfono los niños, de todo lo que sale de Hollywood, de Disney y todo programa que sale de escuelas públicas. Ya están trabajando arduamente ellos para persuadir a los niños de 3, 4 años, 5 años, hermanos, de que hay un tercer género, que ellos se pueden declarar mujeres si son niños, o si es niña se puede declarar hombre. Y ayer que estuvimos allá en México, hermanos, con el dentista, estuve pasando un poco los canales, que casi yo no tengo tiempo para ver tele, pero estuve pasando un poquito nomás los canales, nomás un ratito, 5 o 10 minutos en cada canal, a ver qué era la agenda. Y qué tremendo, hermanos. Miré entrevistas de una niña, hermosa niña, de 6, 7 años, hablando de su nueva vida en la vida de transgénero. Su libertad que ella tiene ahora. Cuando ahora ella entiende la vida de lo que es ser un transgénero. Que ella era una transvesti ahora también. Una niña que se cree hombre. Hermanos, abra sus ojos y entienda que no estamos en tiempos de que la iglesia sea cobarde. No estamos en tiempos de que la iglesia tenga que nomás cruzar los brazos y decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. No, hermanos, tenemos que levantar armas nosotros y defender la familia, defender las morales bíblicas, ser la sal de la tierra en este mundo, hermanos. Preservar la familia porque Satanás lucha. Ahorita leímos aquí el espíritu del anticristo, que se pondría contra todo lo que es Dios y es Dios o rinde culto a Dios. Esto, hermanos, entiéndalo usted bien. Son principados, son regiones de demonios que andan por los pueblos, por las ciudades, por los países, influenciando a los directores de la tele, directores de cartoons, para que le metan esta malicia a los niños, de que existe un tercer género, de que ellos se pueden declarar, si nace hombre, niño se puede declarar mujer, o si nace niña, se puede declarar hombre. Esto, hermano, es lo más perverso que puede haber a la sociedad, a nuestros hijos. Y todos los cartoons que están saliendo, ahora, el pleito que ahorita llego a eso, ahora el pleito que trae Walt Disney con DeSantis, no nomás Walt Disney, ya se levantó CNN, ABC, NBC, MSNBC, y las universidades, las escuelas públicas, se están levantando todos para unirse con el movimiento de Disney, de que ellos quieren usurpar la autoridad de los papaces y ellos decirles a nuestros nietos, a nuestros hijos, a sus nietos, decirles qué morales van a seguir. Y acaba de decir Jen Psaki, la secretaria de la prensa de este hombre corrupto Joe Biden, acaba de decir que todas estas compañías, organizaciones que se están oponiendo al movimiento transexual, homosexual, lesbiana, que quedan anunciados ya por el Departamento de Justicia, el FBI, el Departamento de Justicia, de que ya los tienen en la mira. Lo acaba de decir Jen Psaki unos días atrás, hermanos. Por eso le digo, iglesia, le estoy diciendo, hermanos, pastores, dejen la cobardía a un lado, hermanos. Vamos a predicar amor, pero con dignidad. Vamos a predicar del amor de Dios, pero con morales, con ejemplo, hermano. ¿En qué mundo vive usted que no mira lo que está pasando en nuestra sociedad? Que quieren convertir a nuestros niños y más pequeños en ateos, en que nieguen a Dios, que nieguen las morales bíblicas. Y lo acaba de decir Jen Psaki. Ya han quedado alertados
Y quedan alertados todos aquellos que se opongan contra este movimiento, que vendrán severas consecuencias. O sea, cargos criminales a los papaces. Yo le dije, hermano, hace años atrás le dije, cuidado con este movimiento que se está levantando cuando nomás había como 2 o 3 estados. Yo le dije a usted en este programa, hace como 3, 4 años le dije en este programa, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado lo que sus hijos miran en la tele, en los teléfonos. Quíteles toda la basura de Disney a sus hijos. Olvídese, Disney ya está pervertido, Disney, hermano. Y yo les dije, esa ley que empezó en California, que se llama Anti-Conversion Therapy, terapia de anticonversión, Anti-Conversion Therapy, estaba en pocos estados. Ya sobrepasa 21 estados, hermano. Y estamos viendo ahorita en Florida lo que acaba de decir Jen Psaki. Ya ha llegado, hermano, esa ley a lo máximo. Esa ley ya ha llegado al punto donde si usted, como papá o mamá, viene su hijo y le dice, hermano, mami, yo me siento mujer, mi maestra dijo que voy a ser mujer. Y si usted le dice algo al niño contrario, lo van a meter a la cárcel a usted, lo van a llevar ante el school board, ante el welfare, y le van a decir que usted está abusando a sus hijos. Y ustedes pensaban que yo estaba loco, hermano. Hay gente que, este pastor Pando está loco, este pastor exagera, este pastor Pando nomás habla por hablar. Yo le dije hace 3 años, cuidado en cómo definen esa ley. Porque empezó con folletos, empezó con literatura. Ahora ya no es eso. En escaso 3 años, hemos llegado al punto donde acaba de decir Jen Psaki, la representante de la Casa Blanca, a la prensa. You have been warned. You have been put on alert. Ya los hemos avisado, han sido puestos en alerta, que todos aquellos que se opongan contra la terapia de conversión de un niño tendrá severas consecuencias. Por eso le digo, hermano, es tiempo de dejar de ser cobardes y es tiempo de que usted deje esa mentalidad de que votar no tiene ningún impacto en nuestra sociedad, que el cristianismo y la política no van de par en par. ¿Qué le pasa a usted, hermano o hermana? ¿Qué le pasa por su mente a usted? ¿No está bien usted o qué? ¿Quién está pasando todas estas leyes contra las morales de Dios? ¿Quién está pasando todas estas leyes contra contra los niños? Ahora resulta que ya ni nosotros, los padres, podemos decirle a nuestros niños y corregirlos si el niño le dice que él se siente mujer o la niña le dice que ella se siente hombre. Ahora que se metan las escuelas del gobierno a decirle a usted que usted no puede corregir a su hijo. Y si el niño quiere, note lo que dijo esta Jen Psaki, lo voy a decir, hermano. Vale más que se despierte, iglesia, vale más que la iglesia abra los ojos y empiece a contender por la fe y empiece a votar por gente que teme a Dios. Vale más que usted abra los ojos, porque esta nación va de mal en peor, a pasos agigantados. Fíjese la otra parte que dijo esta Jen Psaki, ahora que habló de parte de la Casa Blanca, que la mayoría de los doctores de la Asociación Médica, escúcheme bien, la mayoría, es más, no dijo la mayoría, dijo todos. Todas las asociaciones médicas de Estados Unidos han confirmado que el negarle el cambio sexual a un niño o a una niña, negarle el cambio sexual puede ser, no puede ser, es un peligro para su salud. ¿Cree que le estoy jugando con usted? ¿Yo creo que me estoy inventando cosas, hermano? Búsquelo en YouTube. Ahí está. Jen Psaki, de parte de la Casa Blanca. Que el negarle inyecciones, cirugías, inyecciones de hormonas a un niño que se quiera ser mujer o a una niña que se quiera ser hombre, de acuerdo a la Asociación Médica de Estados Unidos, es un peligro para la salud de estos niños si se lo niegan. ¿En qué cabeza, hermano, sana cabe tal tontería? Querido hermano, hermana, amigo, amiga, esto es Satanás que ha puesto a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas, como el blanco para quitarles el temor de Dios. Y está Joe Biden, los democráticos, CNN, ABC, MSNBC, al lado de ellos.
están involucrando al FBI, al Departamento de Justicia, a los departamentos de educación, las uniones de las maestras, todos trabajando juntos, hermano, todos trabajando juntos para meterle esta agenda a los papás a fuerzas. Y yo le dije, cuidado cómo están definiendo esa ley. Y ahora ya lo están haciendo un crimen que un papá o una mamá corrija a su hijo confundido. Porque en una etapa que uno debe enseñarle a sus hijos lo mejor, hermano, las morales, es cuando están niños, cuando están creciendo. Segundo punto que quiero tocar de esto, hermano, de esto que está pasando con Disney, con lo que le acabo de decir. ¿Usted cree que es apropiado que las escuelas públicas, los maestros, estén dictando las morales en nuestros niños y niñas? ¿Que ellos le estén dando su orientación perversa de homosexualismo y lesbianismo a los niños en las escuelas públicas a la edad en los grados 3, 4, 5 y 6? ¿Usted cree que le corresponde a ellos enseñarles tocante a la sexualidad a niños pequeños? Los niños a esa edad, hermano, están en desarrollo. Se están desarrollando académicamente. Es donde uno le empieza a instruir a ellos los principios, las morales bíblicas y sanas. Porque a mí no me importa quién diga que el casarse un hombre con un hombre es amor, es perversión. Y escúchame el tiempo que me va a escuchar, porque al rato me van a quitar de Facebook, me van a quitar de las redes sociales. Porque ya me han amenazado varias veces, hermano. Que lo que yo digo y hablo y no está de acuerdo con sus reglas. Tarde que temprano me van a cancelar. Aproveche el tiempo que yo tenga para hablar de estas cosas. Pero por más que la sociedad diga que un hombre se cueste con otro hombre, es amor, es perversión. Por más que la sociedad diga, la sociedad enferma que tenemos diga que acostarse una mujer con otra mujer es amor, es una perversión. Y el problema es que ellos están llegando a un punto donde están enfatizando que esto es normal. Que los que no aceptamos esto somos inormales. Gente llena de odio. Y para el colmo del fracaso, si fuera poco, estas personas están diciendo, hermanos, en todos los canales, en todos los medios de comunicación, que esto es apropiado. Y aparte de esto, para agregar un poco más la cosa, le están dando derecho a 2 homosexuales a adoptar niños. Le están dando el derecho, autoridad, a las lesbianas para adoptar niños. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, no puede haber nada más perverso, que una pareja de homosexuales y lesbianas adopten a un niño y lo perviertan. No puede haber nada más terrible para una familia que eso, para un niño que eso, hermanos. Esta jueza, Jackson, que acaban de asignar para la Corte Suprema, la escogió Joe Biden nada más porque era negra y porque era mujer. Porque él dijo, la siguiente jueza en la Corte Suprema debe ser una negra y afroamericana. Perdón, y mujer. Afroamericana y mujer. Cuando a ella le preguntan qué significa, una mujer le preguntó a Michelle Bachmann, me parece que era, ¿puedes definir lo que es una mujer? No me sorprende lo que ella dijo. No me tiene a mí me tiene sin cuidado lo que ella dijo. A mí lo que me preocupa es el motivo por qué lo dijo. Porque si yo le pregunto a ¿usted puede definir un hombre y una mujer? Cualquiera puede definir a un hombre y a una mujer. La diferencia entre ellos. Lo que a mí me preocupa, que esta jueza que ya fue confirmada a la Corte Suprema, que va a servir hasta que se muera o cometa un crimen. Cuando le preguntó la senadora Bachmann, "Can you define a woman?", ¿puedes definir una mujer? Dijo ella que no podía. Lo que me preocupa es que no podía.
dio a saber ahí su posición hacia la vida de los transgéneros, homosexuales y lesbianas. Que si ella define que es una mujer, ofende a los democráticos que están apoyando el LGBT, QI, todo tipo de letras tiene ella. La razón que no definió ella que era una mujer porque no quería ofender este movimiento gay en Estados Unidos. Entonces, si llega un artículo 9 a la Corte Suprema, que un homosexual, una lesbiana, un LGBT, suteen a un pastor, suteen a una persona porque no está a favor de este estilo de vida, quiere decir, obviamente, que esta mujer va a votar a favor de los homosexuales y lesbianas y no a favor de la Constitución. Mire, hermanos, hermanas, los jueces a la Corte Suprema no son puestos ahí para expresar sus puntos políticos, su teoría política. El propósito y el motivo de los 9 jueces en la Corte Suprema es para sobremirar que nada obstruya la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos. Y tenemos a este cobarde Chief Justice Roberts, tenemos a Breyer, que es el que va a reemplazar Jackson, tenemos a Sonia Sotomayor como jueces liberales en la Corte Suprema. Y esto es que al miserable Roberts lo escogió George Bush porque supuestamente era conservador, pero ha votado casi el 100% con los demócratas. Y por eso es que se están pasando, hermano, todo tipo de leyes contra la familia. La gente homosexual, lesbiana, transgénero, como quieran llamarse, hermano, no llegan ni a 3% de la población de Estados Unidos, ni a 3%. Pero este 3% está dictando las cortes, las leyes, las pólizas para las escuelas públicas y todas estas leyes contra nosotros los cristianos, los que tenemos las morales bíblicas. Todo porque tenemos mucha gente que no cree en votar. Y tenemos mucha gente que se llama cristiano entre los negritos, entre los afroamericanos, hispanos y anglos. Hay grandes grupos de personas que profesan ser creyentes, hermanos, dicen que son cristianos. Y votan por el Partido Democrático que está en contra de Dios.